Hola, buenos días chicos. ¿Cómo andan en esta ocasión, en este video tutorial de biofísica? ¿Sí? Voy a resolver una serie de ejercicios de calorimetría. Vamos a explicar la ecuación calorimétrica, cómo funciona, cómo se usa, ¿sí? Y vamos a resolver algunos ejercicios de la guía de ustedes. Vamos con la ecuación calorimétrica primero. Vamos a anotarla, les voy a contar qué es cada término, ¿sí? Cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿sí? La cantidad de calor la vamos a medir en calorías, la masa la vamos a trabajar en gramos y la variación de temperatura va a ir en grados Celsius, ¿sí? El calor específico, ¿sí? Que ahora les voy a contar de qué se trata, ¿sí? Va a ir en calorías, gramos, grados Celsius, ¿sí? O sea, esto es cantidad de calor, esto es la masa, ¿sí? Calor específico y variación de temperatura. La variación de temperatura no es otra cosa que una temperatura final menos una temperatura inicial, siempre en ese orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es el calor específico? El calor específico es una propiedad de cada sustancia, ¿sí? Se define como la cantidad de calor que hay que entregarle a un gramo, ¿sí? De una sustancia para que aumente un grado Celsius su temperatura. Para que entiendan mejor este concepto les doy un ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes están haciendo una torta con membrillo, ¿sí? Cuando la sacan del horno, ¿sí? Tanto la masa como el membrillo recibieron la misma entrega calórica, pero las dos sustancias, o sea, la masa y el membrillo, no variaron igual su temperatura. ¿Con qué se queman? O sea, se queman con el membrillo. O sea, fíjense ustedes que hay sustancias que tienen la capacidad de absorber mayor cantidad de calor sin variar tanto su temperatura. Ahí está el concepto de calor específico, ¿sí? Bueno, las unidades que puse acá de calor, ¿sí? De masa y de temperatura, siempre tienen que estar, siempre tienen que ser las mismas que la de la constante, ¿sí? Si acá, por ejemplo, estuviera en joules y acá en kilogramos, acá hay que trabajar el calor en joules, la masa en kilogramos. Siempre acostúmbrense a ver la constante y en esas unidades de la constante es como tienen que trabajar, ¿sí? Vamos con el primer problema, que con el ejemplo van a empezar a entender mejor lo que estoy hablando. A ver, el problema 2 vamos a empezar. El volumen de agua en un tanque abierto es de 2 por 10 a la sexta litros, ¿sí? ¿Qué cantidad de calor cede el agua durante una tarde en que su temperatura desciende de 20 a 18 grados? O sea, el agua acá se está enfriando, ¿sí? Está perdiendo calor. Y bueno, la pregunta es ¿cuánto calor tiene que perder, ¿sí? O sea que la variación de temperatura acá va a ser negativa, ¿sí? Porque la temperatura final es 18 grados y la inicial es 20. Si hacemos 18 menos 20, eso nos da menos 2. Por lo tanto, el calor que vamos a calcular acá va a ser negativo porque es una pérdida de calor, ¿sí? Cuando una sustancia ¿sí? aumenta su temperatura, ahí la cantidad de calor va a ser positiva, ¿sí? Bueno, vamos a anotar los datos. Fíjense que no tenemos la masa de agua, pero sí tenemos el volumen de agua. Tenemos 2 por 10 a la sexta litros, ¿sí? Y la temperatura varía desde 20 grados Celsius hasta 18 grados Celsius, ¿sí? Ok. Ya tenemos toda la información y les digo por qué. Porque el calor específico del agua, ¿sí? Va a valer, calor específico del agua vale 1 caloría, gramos, grados Celsius. Este dato no se lo van a dar, ¿sí? Ustedes lo tienen que saber para el caso del agua. Si estuviéramos hablando de otra sustancia, ¿sí? Y es necesario como dato el calor específico, se los van a dar, ¿sí? Así que el único que tienen que recordar es el del agua. Entonces, vamos por acá. Sabemos que la densidad del agua vale 1, o sea, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? O 1 kilogramo por litro. Entonces, al ser la densidad del agua 1, yo puedo afirmar que la masa de agua, ¿sí? Va a ser 2 por 10 a la sexta kilogramos, ¿sí? Porque 1 litro es 1 kilogramo, solamente vale esto para el caso del agua donde la densidad vale 1, ¿sí? Y esto pasado a gramos, ¿sí? Tendría que multiplicarlo por 1000, me va a quedar 2 por 10 a la novena, ¿sí? Gramos. Multiplicamos esto por 1000 y nos da la masa en gramos. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación calorimétrica, la masa que vamos a usar va a ser de 2 por 10 a la novena gramos, ¿sí? Por el calor específico del agua, que es 1 caloría, gramo, grados Celsius, por la variación de temperatura, que va a ser, ¿sí? 18 menos 20. 18 menos 20, vamos a escribirlo, es menos 2. Bien.
Ya tenemos la ecuación planteada. Lo que hacemos ahora, podemos ir simplificando gramos con gramos, ¿sí? Vamos a hacer la variación de temperatura primero. 2 por 10 a la novena. Por 1 queda 2 por 10 a la novena. Calorías sobre grados Celsius por menos 2, ¿sí? Menos 2 grados Celsius. Grados Celsius se va con grados Celsius y el resultado me queda en calorías como les venía avisando, ¿sí? Entonces la cuenta que vamos a hacer es este por este. Bueno, eso da menos 4. Menos 4, ¿sí? Por 10 a la novena calorías, ¿sí? Si lo quisiéramos pasar a kilocalorías, tendríamos que dividirlo por 1000, porque una kilocaloría son 1000 calorías. Recuerden que el prefijo kilo quiere decir 1000, ¿sí? Entonces, si dividimos por 1000, me va a quedar menos 4 por 10 a la sexta kilocalorías. La respuesta, o sea, se puede dar con el signo negativo, o se puede decir que es 4 por 10 a la sexta kilocalorías es lo que pierde. Al decir que es lo que pierde, ya está ahí dando por entendido, ¿sí? El tema del signo, sé que la respuesta la puedo dar sin el signo en el caso de que aclare que se está perdiendo esa cantidad de calor, ¿sí? Entonces, bueno, este ejercicio es muy fácil. Vamos a hacer alguno donde tengamos que despejar en la fórmula, ¿sí? Y después voy a terminar haciendo también ejercicios de estilo parcial, ya un poquito más complicaditos. El ejercicio 3 dice: ¿cuál es la variación de temperatura que sufre un trozo de latón de 450 gramos al perder 1800 calorías? Y me dan el calor específico del latón, ¿sí? Entonces vamos a anotar la información en primera instancia. Siempre conviene eso, acomodar, ¿sí? Los datos para no perderse. Tenemos la masa, son 450 gramos. Ya la tenemos en la unidad correspondiente. Tiene que perder, o sea, el calor va a ser menos 1800 calorías. En el ejercicio no me dice menos, ¿sí? Pero me dice pierde. Y por último, el último dato es el calor específico del latón, que vale 0,094 calorías grados Celsius, ¿ok? Bien, vamos a plantear la ecuación calorimétrica. Cantidad de calor es igual a masa por calor específico. Y la pregunta es cuánto varía la temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre el latón? Ok, o sea que delta T va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Acá reemplazamos por menos 1800 calorías. La masa son 450 gramos. El calor específico 0,094 calorías grados Celsius por la variación de la temperatura. Bueno, gramos podemos simplificar con gramos acá. Hacemos esta multiplicación y este resultado lo traemos dividiendo, ¿sí? Vamos con la multiplicación primero. Vamos a hacer todos los pasos para que no se me pierdan. Bien, esto me está dando esta multiplicación 42,3, o sea, menos 1800 calorías es igual a 42,3 calorías sobre grados Celsius por variación de temperatura. Esto lo pasamos dividiendo, me va a quedar menos 1800 calorías dividido 42,3 calorías sobre grados Celsius igual a la variación de temperatura. Calorías se va con calorías y hacemos la división, ¿sí? Menos 1800, bueno, va a quedar negativo porque se está enfriando, ¿no? Dividido 42,3 me da menos 42,55 grados Celsius, ¿sí? Fíjense que la unidad tenga que estar en la magnitud, de acuerdo a la magnitud, ¿sí? Menos 42,55 grados Celsius es la variación de temperatura. O sea que el latón va a tener que perder, ¿sí? Va a tener que disminuir su temperatura en esa cantidad de grados Celsius, ¿sí? Fíjense que en este caso trabajamos con la variación. O sea, no sabemos a qué temperatura estaba y en qué temperatura terminó, ¿sí? Lo importante de todo esto, cuando hacemos estos problemas, es que no haya cambios de estado en el medio. Ahora voy a hacer un problema cuando hay un cambio de estado, ¿sí? Cuando hay una transformación de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado porque pasa una cosa muy importante que ahora les voy a contar. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 5. Ahí es donde va a haber cambios de estado, ¿sí? Dice así el ejercicio 5. ¿Cuántas calorías requiere un bloque de hielo de 40 kilogramos a menos 20 grados Celsius para pasar a presión atmosférica normal al estado líquido 40 grados Celsius? Ok, acá es donde empiezan
¿sí? Aparecer el cambio de estado. Vamos a anotar la información. Tenemos de hielo, tenemos 40 kilogramos, que se encuentra en una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius y lo queremos llevar a líquido a una temperatura de 40 grados Celsius, ¿sí? Ok, vamos a hacer un dibujito para orientarnos un poquito. Nosotros, una recta numérica, ¿sí? Acá está el 0. El 0 es la temperatura donde se produce el cambio de sólido a líquido en el caso del agua, ¿sí? Y el 100 es donde se produce el cambio, ¿sí? De líquido a vapor, ¿sí? A gaseoso. O sea, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del agua. Nosotros arrancamos con una temperatura de menos 20 grados Celsius, ¿sí? Tengo hielo a menos 20 grados Celsius y me piden que lo lleve a 40 grados Celsius al estado líquido. El problema acá es que tenemos en el medio un cambio de estado, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es trabajar primero con la ecuación calorimétrica que vimos recién, de menos 20 grados a 0 grados. ¿Sí? Ahí vamos a calcular una cantidad de calor que vamos a tener que entregarle al hielo para que pase de menos 20 a 0. Una vez que estamos en 0 grados, o sea, con hielo a 0 grados, vamos a tener que darle una cantidad de calor extra, ¿sí? Que lo voy a llamar, esta lo voy a llamar calor 1, a esta calor 2. Una cantidad de calor extra que se necesita para poder producir el cambio de estado. Es un calor latente, lo llama un calor latente. En este caso un calor latente, ¿sí? De fusión, un calor extra. Y ahí lo que voy a obtener haciéndole esa entrega calórica es agua líquida a 0 grados. Recuerden que en los cambios de estado la temperatura permanece constante, ¿sí? Y por último voy a tener que calcular un tercer calor, ¿sí? Para poder llevar esa agua líquida que se encuentra a 0 grados hasta 40 grados Celsius, ¿sí? O sea que voy a calcular 3 calores y después los resultados los voy a sumar. Lo que hay que tener en cuenta es que las sustancias tienen distintos calores específicos de acuerdo a su estado de agregación. En el caso del hielo, ¿sí? El calor específico del hielo es 0,5. El del agua líquida es 1, como charlamos recién. Entonces, bueno, vamos con primero la ecuación calorimétrica. Cantidad de calor es igual a masa por calor específico por delta T. Vamos a hacer el calor 1, ¿sí? Vamos a ir de menos 20 a 0 con hielo. Tenemos 40 kilogramos de hielo, que serían 40.000 gramos, ¿sí? Multiplicamos por 1000. Entonces, la cantidad de calor 1 va a ser igual a 40.000 gramos por el calor específico de hielo, que es 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius, por la variación de temperatura, que va a ser temperatura final menos inicial. La final va a ser 0, la inicial menos 20. O sea, sería 0 grados Celsius menos 20, quedaría más 20 grados Celsius, ¿sí? Y bueno, resolvemos. Cantidad de calor, 40.000 por 0,5 me da 20.000. 20.000 calorías sobre grados Celsius por 20, ¿sí? Grados Celsius. Ahí se van grados Celsius con grados Celsius. Entonces esto me da 40.000, 400.000 calorías. Y ya que estoy, ya la paso a kilocalorías corriendo 3 lugares la coma, o sea, dividiendo por 1000, ¿sí? Van a ser 400 kilocalorías. Ese va a ser el calor 1. Haciendo esta entrega calórica ya tenemos hielo a 0 grados Celsius. Lo que tenemos que hacer acá en el cambio de estado, ¿sí? Es lo siguiente. Vamos a usar esta ecuación. La cantidad de calor va a ser igual al calor latente de fusión multiplicado por la masa. Este valor, calor latente de fusión, también es propio de cada sustancia, al igual que el calor latente de vaporización, ¿sí? En el caso del agua, el calor latente de fusión, ¿sí? Es de 80 calorías por gramo. Eso se lo van a dar en los ejercicios. Fíjense que acá lo tienen. Calor latente de fusión, 80, ¿sí? De vaporización, 540. Calor específico de hielo, 0,5. Esa información se las van a dar, o sea, no la tienen que memorizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular este calor 2. O sea, un calor necesario solamente para derretirlo al hielo, sin que varíe su temperatura. Eso va a ser calor latente de fusión, 80 calorías sobre gramo, multiplicado por la masa, que son 40.000 gramos, ¿sí? Simplificamos, me queda en calorías, ¿sí? 8 por 4, 32. A ver, vamos a hacer la cuenta para no perderme con los ceros. 80 por 40.000.
me está dando 3.200.000 calorías. Mucho, sí. El agua tiene capacidad de calor. Bueno, acá corremos, vamos a pasarlo a kilocalorías. Dividido por 1000 me van a dar 3.200 kilocalorías. Y fíjense que el de vaporización es de 540 calorías por gramo. ¿Qué importancia tiene eso? Hay un montón de importancia, ¿sí? O sea, imagínense la cantidad de calor que puede perder el cuerpo humano cuando transpira, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, nos faltaría un tercer paso, es calcular. Ya tenemos hielo, ¿sí? A 0 grados Celsius. Agua líquida, perdón, a 0 grados Celsius, tenemos que llevarla a 40 grados Celsius. Para lo cual vamos a calcular con la ecuación calorimétrica de vuelta, masa por calor específico por variación de temperatura. El calor 3 va a ser igual a la masa, que van a ser 40.000 gramos, por el calor específico. Ahora estamos con agua líquida, así que es 1 caloría gramo grados Celsius, por la variación de temperatura, que va a ser 40 menos 0, ¿sí? O sea, 40 menos 0 es 40 grados Celsius. Simplificamos unidades, multiplicamos, ¿sí? 40.000, 3 por 40, me da un total de 1.600.000 calorías. En kilocalorías me va a dar 1.600 kilocalorías, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ahora para saber el calor total, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sumar todos los calores, ¿sí? Sumamos 40.000 kilocalorías, 400 kilocalorías, 3.200 y 1.600 kilocalorías. O sea que el calor total, la respuesta, va a ser la suma de estos tres valores, ¿sí? Tenemos entonces 400, acá tenemos 3.200 más 1.600. Nos da 5.200 kilocalorías. Ok, terminamos la primera parte, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos. Después me pide que lo lleve a vapor a 100 grados Celsius, ¿sí? Ok, vamos a llevarlo a vapor a 100 grados Celsius. O sea, empezamos lo mismo, ya la primera parte la tenemos, o sea que no vamos a repetir los cálculos, ¿sí? Vamos con el B. Arrancamos de menos 20 grados Celsius, tenemos que ir hasta 0 grados Celsius. De 0 tenemos que ir a 100 grados Celsius, ¿sí? Y me pedían vapor a 100, o sea que acá nos quedamos. Entonces, hasta acá ya los cálculos los tenemos. Sabemos que acá, ¿sí? De menos 20 a 0, gastamos 400 kilocalorías, ¿sí? Para producir el cambio de estado gastamos 3.200 kilocalorías. En la misma masa, o sea, empezamos desde el mismo lugar. O sea que de ahora en más sí voy a empezar a hacer cálculos, porque ahora tengo que llevar el agua de 0 a 100, ¿sí? Y después hacer el cambio de estado nuevamente. El cambio de estado de líquido a vapor, ¿sí? Ok. Vamos de 0 a 100. Cantidad de calor es igual a la masa, que eran 40.000 gramos, por el calor específico del agua líquida, por la variación de temperatura, que va a ser 100 menos 0, van a ser 100 grados Celsius. Simplificamos, multiplicamos, van a ser 40.000 con 2 ceros más, ¿sí? Por 100 son 2 ceros más, o sea, 4 millones de calorías, que serían algo así como 4.000 kilocalorías, ¿de acuerdo? Y por último, para terminar el ejercicio, lo que hacemos es el cambio de estado, o sea, calor latente de vaporización por la masa. Entonces, este vale, ¿sí? 540 calorías por gramo, por la masa, que eran 40.000 gramos. Gramos lo cancelamos con gramos, multiplicamos, ¿sí? Y tenemos el último calor que necesitamos, porque nos tenemos que quedar en 100 grados, 40.000 me da 21 millones, ¿sí? 21.600.000 calorías, que serían 21.600 kilocalorías. Un montón, ¿sí? Ok, bueno, entonces la respuesta va a ser la suma de 1, 2, 3, 4 calores, ¿sí? Estas 400 kilocalorías que habíamos gastado en un principio, más las 3.200 del cambio de estado, más tenemos entonces
4.000 para llevarlo a 100 grados Celsius, más 4.000, más 21.600 para el cambio de estado, me está dando 21.200, o sea, el calor total son 29.200 kilocalorías, ¿sí? Bueno, ahí terminamos este problema. Voy a hacer ahora uno estilo parcial, ¿sí? Un clásico. El de las esquirlas, a ver, podemos hacer. A ver. Sí, el 7 vamos a hacer. Se vierten 250 gramos de esquirla de plomo a 150 grados Celsius sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. ¿Qué quiere decir un recipiente adiabático? Es aquel teórico, ¿sí? Porque no existe, que o sea, no se produce ningún intercambio energético, ¿sí? No entra ni sale energía, ¿sí? Eso es un recipiente adiabático, que no intercambia calor con el medio. O sea, lo más aproximado a un recipiente adiabático en la realidad sería, por ejemplo, un termo, ¿sí? Un termo para el mate. En teoría, ¿sí? Se aproxima a lo que sería en teoría un recipiente adiabático. Si yo pongo algo caliente, agua caliente dentro del termo, ¿sí? Por la capa de aire que tiene alrededor, que es mala conductora, ¿sí? Del calor, porque fíjense que siempre en los termos tienen una capa de aire entre el plástico y el vidrio, o entre el metal y el vidrio, ¿sí? El aire es muy mal conductor del calor, por lo tanto va a tardar mucho tiempo en salir el calor, ¿sí? De adentro del termo, si pongo agua caliente, hacia el medio. O al revés, si yo pongo un líquido frío, va a tardar mucho tiempo en entrar el calor. Por eso un termo me mantiene tanto el agua caliente como el agua fría, ¿sí? Este tema igual lo vamos a discutir en los siguientes videos de calorimetría, ¿sí? Porque después viene conducción de calor, o sea, Fourier, radiación. Tenemos un montón de cosas muy entretenidas para charlar. No se olviden que todos los días estamos grabando videos, ¿sí? Si les sirven nuestros videos, lo que les pido, bueno, que se suscriban, si no se pierden tampoco ninguno de ustedes, ¿sí? Nos ayudan a nosotros. Bien. Vamos con este. Entonces, dijimos recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente, ¿sí? Es para que nos simplifique el problema, porque cuando yo tengo un recipiente, el recipiente también absorbe o pierde calor, ¿sí? Acá eso no lo tenemos en cuenta. La temperatura inicial del hielo es menos 30 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final del sistema? Bien, lo que vamos a hacer acá es analizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo en forma distinta a lo que se acostumbra a resolver en la facultad. En la facultad seguramente van a hacer toda una fórmula larga, ¿sí? Donde meten un montón de términos. Yo lo que quiero es que lo razonen al ejercicio. ¿Qué puede pasar acá? Yo estoy poniendo plomo caliente, ¿sí? Plomo a 150 grados sobre el hielo. Entonces podrían pasar distintas cosas. Podría pasar que el plomo se enfríe, ¿sí? Hasta la temperatura del hielo, o hasta una temperatura de hielo, porque el hielo va a empezar a subir su temperatura, y puede quedar todo el hielo congelado, ¿sí? O puede pasar también que parte del hielo se descongele y se transforme en agua líquida. O podría pasar también que todo el hielo se descongele y quede toda agua líquida a cualquier temperatura intermedia menor a 150 grados. Entonces yo lo que voy a hacer es, por un lado, voy a ir hasta el cambio de estado, ¿sí? Voy a ver cuánto calor tiene que ganar el hielo para llegar a 0 grados y cuánto calor necesita para derretirse todo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que voy a calcular es cuánto calor perdería el plomo si se enfriara hasta 0 grados, ¿sí? Y ahí vamos a comparar en función de los números que nos den, ¿sí? Ahí vamos a poder tener una idea mejor, ¿sí? Vamos con el hielo. Yo lo que le dije del hielo lo tengo. ¿A qué temperatura? A menos 30 grados. Lo voy a llevar a 0 grados Celsius y lo voy a derretir. ¿Qué masa de hielo teníamos? 50 gramos. Ok, entonces vamos a cero primero. Cantidad de calor, ¿sí? Ecuación calorimétrica. Masa por calor específico por variación de temperatura. La cantidad de calor es igual a la masa, que son 50 gramos. Calor específico de hielo, 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius. Por variación de temperatura, que va a ser final 0 menos 30, o sea, 30 grados Celsius. Simplifico, gramos se van con gramos, hacemos la cuentita rápidamente. Son 25 por 30. Tenemos 750 calorías, ¿sí? Ahí ya tendríamos hielo a 0 grados. Ahora vamos a derretirlo. Cantidad de calor es igual a 50 gramos
multiplicado por el calor latente, que dijimos que eran 80 calorías sobre gramos, ¿sí? 500 son 4.000, ¿no? 4.000 calorías para derretirlo, ¿sí? Hasta ahí tenemos un 4.750, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto calor va a perder el plomo. Teníamos 250 gramos de plomo, ¿sí? Que está a 150 grados Celsius. Vamos a llevarlo a 0 grados. Lo que necesito es el calor específico del plomo. Acá me lo dan. Calor específico del plomo, ¿sí? Es 0,03 calorías, bueno, gramos grados Celsius. Vamos a ver cuánto calor puede perder el plomo, ¿sí? Cuánto va a perder para llegar de 150 a 0 grados Celsius. O sea, a la misma temperatura que tendría el agua líquida, ¿sí? Porque yo acá con esta cantidad de calor transformé todo el hielo en agua líquida a 0 grados. Entonces, ecuación calorimétrica va a ser la masa, 250 gramos, por calor específico del plomo, 0,03 calorías, gramos, grados Celsius, por variación de temperatura que sería 0 menos 150, o sea, menos 150 calorías, grados Celsius, estoy diciendo. Grados Celsius, se va con grados Celsius, gramos con gramos. Bueno, hacemos la multiplicación, 250 por 0,03 por menos 150, me da un total de menos, porque está perdiendo, ¿sí? Menos 1125 calorías. O sea, fíjense una cosa ustedes. Si yo comparo 750, que es lo que ganó el hielo para llegar a 0 grados, ¿sí? Y este pierde menos, o sea, pierde 1125, este valor supera este, o sea, lo que gana acá supera lo que pierde, ¿sí? el plomo. O sea que hielo no va a estar a menos de 0 grados. Lo que yo estoy observando, ¿sí? Fíjense que esto suma 4.750, este valor es mayor a este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar una cierta masa de hielo derretida y una cierta masa de agua líquida. Y todo el sistema va a quedar a 0 grados, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto se derrite de hielo. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, vamos a hacer una cosa. A 4.750, que sería el total que absorbió el hielo, le voy a restar lo que me entrega el plomo. 4.750 menos 1.125. Me están quedando 3.000. Me está quedando... No, vamos a hacer una cosa. A este con este voy a trabajar, ¿sí? Para ver cuánto me queda para el cambio de estado, ¿sí? Voy a hacer 1125 menos 750. Me están quedando 300, me están sobrando 375 calorías, ¿sí? Para producir el cambio de estado. O sea, este pierde 1125, de los cuales usamos 750 para llegar a 0 grados, y la diferencia es lo que me queda para derretir hielo, ¿sí? Entonces yo planteo cantidad de calor es igual a masa por calor latente de fusión, ¿sí? Me quedaría, acá vamos a poner 375 calorías, que es lo que va a ganar el hielo. La masa de hielo eran 50 gramos. La masa es la incógnita porque quiero saber cuánto se derrite. Y el calor latente es de 80 calorías sobre gramos. Pasamos dividiendo. 375 calorías dividido 80 calorías gramos, igual a la masa. Y hacemos la división. Me da 4,69 gramos. Va a ser la masa, ¿sí? De hielo que se derritió. O sea, esto va a ser agua líquida. Y para saber cuánto hielo hacemos, en total la masa eran 50 gramos menos 4,69, me está dando 45,31, ¿sí? 45,31 gramos. O sea, esto es hielo a 0 grados Celsius. Esto es agua líquida, ¿sí? Agua a 0 grados Celsius. Y me quedaron también el plomo, que eran 250 gramos de plomo, ¿sí? ¿A qué temperatura? A 0 grados Celsius. Todo el sistema quedó en 0, ¿sí? Entonces, de vuelta, repito, con esta cantidad de calor total yo derretiría todo el hielo y tendría agua líquida.
El plomo tiene que perder 1125 calorías para enfriarse desde menos 150 a 0 grados. O sea, con lo que gana, con lo que pierde acá el plomo, me alcanza para llevar el hielo a 0 grados, pero no me alcanza para derretir todo el hielo. Entonces lo que hice es la resta, ¿sí? Para ver cuánto se gastó en calentar el hielo, y la diferencia que me quedó la usé para ver qué masa, ¿sí? de hielo se derritió. Bueno, chicos, eso ha sido todo este video que se los venía prometiendo, los videos de biofísica, y bueno, recién ahora tenemos un poco de tiempo para poder hacer videos de biofísica que lo teníamos postergado. Voy a seguir después con la segunda parte de calor, ya les dije, Fourier es lo que sigue, después viene radiación, ¿sí? A medida que vayan avanzando en la cursada yo voy a ir publicando los videos, ¿sí? Bueno, no olviden de suscribirse si les interesa el grupo de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube. Y bueno, nada más, un saludo grande, nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.